Días. Días, El Señor les bendiciones. continúe bendiciendo. Gracias le damos al Señor en esta mañana por cada uno de ustedes, por cada persona que se conecte en este tiempo o más adelante. Le damos gracias al Señor en esta mañana por su gracia, por su favor y por su misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, oh Dios, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Hoy oramos, Padre Celestial, oh Dios, para que sea tu Espíritu obrando, Señor, en el nombre de Jesús, con tu gracia, con tu favor, con tu misericordia, Señor, en todo tiempo, Señor, como ha sido hasta hoy. Te damos gracias, Padre, por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Y en esta mañana, Padre, colocamos este tiempo, Señor, bajo tu señorío, bajo tu gobierno, para que igualmente tu Espíritu, Señor, obre en cada una de nuestras vidas. Tú conoces, Padre, la posición que tenemos cada uno de nosotros. Y oramos para que tú nos hagas, nos capacites, Padre de la Gloria, para, Señor o Dios, obrar, para vivir, Padre Celestial, en este tiempo conforme a lo que tú tienes dispuesto, Señor, para cada uno, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y oramos para que tu Espíritu, Señor, obre en cada uno de nosotros, Señor. Somos los primeros necesitados, Padre de la Gloria, y te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu direccionando nuestras vidas y ministrándonos a través de tu bendita palabra, Padre, para que tu palabra sea vida en todo tiempo, Señor, para nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias te damos, Señor. Bueno, hermanos, veníamos en estos sábados compartiendo acerca de la identidad, lo que es nuestra identidad, cómo nosotros nos identificamos como hijos de Dios y cómo esa identidad va guiándonos en el propósito, digámoslo, de que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y hemos tenido como base, como fundamento, el comienzo en el libro de Génesis, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Digamos que ese es como uno de las bases que necesitamos comprender y tener claro en el momento o siempre cuando nosotros tratemos de nuestra identidad. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y hemos leído varias veces ese versículo porque creemos que es verdaderamente lo que Dios diseñó originalmente. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y viene, digamos así como lo que hemos hablado también, de que además de tener la imagen, de tener una identidad, Él nos dio un propósito. Porque dice, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, hermanos amados, que nosotros en Cristo tenemos una identidad y tenemos un propósito que hemos venido hablando de él, el cual el propósito de Dios es que su reino sea establecido aquí en la tierra a través de cada uno de nosotros como sus hijos. Y si nosotros sabemos que somos hijos, tenemos la certeza igualmente de que somos hijos, porque en Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a todos los que le aceptaron, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, y eso somos cada uno de nosotros. Debemos estar como fundamentados en esos principios realmente de lo que nosotros somos en el Señor. Amén. Y lo que hemos lo que Dios por su misericordia y su gracia nos dio a través de la obra de Jesús en la cruz. Amén. Entonces, partiendo de esto, somos hijos, y partiendo de esto, entonces vamos a continuar en esta mañana con el desarrollo de este tema de fuimos creados, fuimos hechos, fuimos diseñados por Dios y también hay un propósito para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a Lucas 3:38. Lucas capítulo 3, verso 38. Dice la palabra del Señor: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es Adán. En Adán es el hijo de Dios y nosotros somos descendientes de Adán. Nosotros tenemos esa identidad en Cristo. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Venimos de Dios, así como Adán vino de Dios, nosotros también venimos de Dios.
Y esa identidad que teníamos, o sea, antes de la caída, Adán estaba identificado como hijo de Dios. Pero el enemigo robó esa identidad. Dice que él engañó a Eva. Cuando él engañó a Eva, cuando Eva fue y le dio a Adán, lo llevó a hacer lo que Dios había dicho que no hiciera, Adán desobedeció. El diablo no engañó a Adán, engañó a Eva, pero Adán desobedeció a lo que Dios le había dicho. Y ahí él perdió esa identidad. Ese fue el primer robo de identidad, fue en el Edén. Hoy en día hay muchos robos, ¿no? De identidad. Dice que eso le cuesta mucho dinero al Estado, todos esos robos que se hacen, porque muchos se hacen pasar por la otra persona y roban, ¿no? Y el Estado tiene que pagar eso. Dice, y ese es el primer robo de identidad que hubo, fue en el Edén. Si nosotros perdemos la identidad, perdemos el propósito. Porque tenemos identidad, tenemos autoridad delegada, a través del Espíritu Santo tenemos ese poder para llegar a cumplir el propósito. Pero si no tenemos identidad de quiénes somos y de qué podemos hacer, entonces no alcanzamos el propósito y ni llegamos como dice, a la meta, ¿no? Al destino. O sea, Adán perdió su identidad y al perder su identidad fue sacado del Edén, porque Dios lo sacó del Edén, donde tenía propósito. O sea, el propósito, como lo leíamos ahorita en Génesis 1, 26 y 28, el propósito es que Él sojuzgara, que Él gobernara, que Él administrara todo esto. Pero cuando Él pecó, cuando Él falló, fue sacado de ese territorio geográfico, por decirlo así, fue sacado de donde tenía el propósito. O sea, perdió también igualmente su identidad y perdió su propósito. Al perder la identidad, perdió la comunión con Dios, ¿cierto? Como cristianos nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo, tenemos una nueva identidad. Y si sabemos el propósito y el destino que Dios nos puso de antemano, pero nacido en Cristo, en esa identidad que tenemos en Él, de allí sabemos el propósito para el que Dios nos creó. Siempre el maligno va a tratar de engañarnos, de engañar al pueblo de Dios, a los hijos de Dios en esta área, robando la identidad, porque Él sabe que mientras nosotros seamos inseguros y no sepamos quiénes somos ni para qué estamos en esta tierra, más seguros estamos de nuestro fracaso. ¿Sí? Nosotros fracasamos al no saber nuestro destino. Como no tenemos identidad, no sabemos quiénes somos, siempre estamos queriendo imitar a otros o ser como otros, lograrlo, siempre estamos mirando eso. Entonces, como yo también quiero eso, pero Dios a cada uno somos específicos, cada uno para Él, somos imagen de Él, pero cada uno tiene un destino, un propósito. Yo no debo estar anhelando lo del otro. Yo tengo que anhelar lo que Dios ha diseñado para mi vida. Pero cuando yo no tengo claro eso, entonces yo voy rumbo al fracaso, porque yo siempre estoy queriendo eso, lo que el otro tiene, lo que el otro come, lo que el otro le puso. Y no vamos en el propósito del Señor. Ahora vamos con el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para cumplir esa misión aquí en la tierra, vamos a ver cuál es el propósito de la iglesia en esto. O sea, ¿por qué fue creada la iglesia? Dice que si nosotros no sabemos, no tenemos la identidad de lo que somos y para lo que Dios nos estableció en esta tierra, estamos retardando el establecimiento del reino. Cuando el Señor dijo, vayan y hagan discípulos, ¿cierto? Pero yo no tengo el conocimiento, y eso lo pierdo es por causa de mi fracaso, ¿no? Como yo peco, como yo fracaso, como yo cometo errores, entonces yo creo que no sirvo, que no estoy capacitado para lo que nos ha llamado, que no soy aceptado delante del Señor. Pero una de las cosas de tener identidad es que soy amado, soy perdonado, soy capacitado, porque nos ha dado dones y talentos. Y en esto podemos cumplir el propósito. Y esa es la razón por la cual la iglesia fue creada. Amén. Para que nosotros establezcamos el reino. Amén. Para que nosotros establezcamos en lo que Dios nos ha establecido a nosotros. Amén. O sea, nosotros seamos luz para otros que están en oscuridad. Amén. Es lo que de pronto hemos también compartido, creo que todos recordamos en sábados anteriores cuando hablamos y mencionamos a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, y dice que somos linaje escogido, que somos real sacerdocio, que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios, y dice ahí hay un propósito. Somos esto para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito con la identidad que tenemos. Somos ese pueblo escogido, somos real sacerdocio.
es necesario que cada uno de nosotros nos concienticemos de que somos sacerdotes, Amén. de que somos real sacerdocio, de que hemos sido escogidos. Nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, fuimos escogidos por Dios y aún antes de la fundación del mundo. Vamos a 2 Corintios 5, 18, 21. 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, escuché esto hermano y grabémoslo, nos encargó la palabra de la reconciliación. Amén. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Ya. Dice, o sea, vivimos nacidos de nuevo a través de Cristo Jesús, la fe en Él, en Cristo Jesús fuimos perdonados, justificados, fuimos bendecidos, aceptados en Él, y ahí podemos cumplir, vivir esa vida de abundancia que dice en Juan 10:10. Juan 10:10 dice la palabra del Señor, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. En abundancia. Dice, pero ¿cómo podemos vivir con esa nueva identidad que Cristo Jesús nos da? Ya no podemos seguir en la nueva vida en Cristo, ya no tenemos por qué seguir con la vieja identidad que teníamos antes, de fracasados, pecadores, incapacitados porque nos creíamos, ¿cierto? Por los errores, los fracasos, nos creíamos que no servíamos para nada. Aún le agregamos lo que nos han dicho desde niños, ¿sí? Que es como dice, hundirnos más. ¿Cómo nos levantamos ahora en la nueva vida, en la nueva identidad que tenemos en Cristo? Como perdonados, justificados, amados, capacitados, bendecidos. ¿Cómo lo dice Romanos 12:2? Romanos capítulo 12, en el verso 2, 12:2. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, renovando nuestra mente. Debemos renovar nuestra mente sacar esa vieja imagen, sacar esa vieja identidad, sacar esos viejos conceptos que teníamos antes de que Jesucristo viniera y nos libertara. Porque el ladrón vino para matar, robar y destruir la imagen de Dios en nosotros, ¿cierto? Pero el Señor vino para restaurar la imagen que perdimos por Adán, por el pecado. Él vino para restaurar. ¿Cómo renovamos esto? ¿Cómo cambiamos esta manera? Dice la palabra ahí, renovando nuestra mente. O sea, permitiendo que es a través de la oración, de la palabra. Porque dice, si conocéis la verdad los hará libres. Si no conocemos la palabra, ¿cómo hacemos para renovarnos? Tenemos que empezar a conocer la palabra a través de la oración, a través del Espíritu Santo que nos guía, nos enseña, y empezar a colocar esa palabra en nuestra mente y meditar en ella de día y de noche y hacer que esa palabra se haga vida en nosotros y empezar a vernos como lo que somos, como lo que Dios dice que somos, y empezar a renovar nuestra mente, no como lo que otros han dicho, no como lo que otros opinan de nosotros, no como otros nos ven. Tenemos que empezar en esa renovación a vernos como Dios dice que nos ve y lo que somos y lo que ya Jesús hizo por nosotros, porque la renovación, o sea, la identidad y caminar en esta identidad, en la autoridad para cumplir ese propósito, no es por lo que nosotros hagamos, es por lo que ya Jesús hizo por nosotros. Y en eso es que tenemos que caminar. Ahora, dice ahí, ¿cómo renovamos la mente? Pues caminando en la palabra. Es decir, decimos y debemos creer y estar certeros, hermanos, en estos puntos, en estas verdades que son bíblicas, están en la Biblia, pero muchas veces nosotros pasamos desapercibidos, no somos conscientes, no somos sensibles verdaderamente a lo que la palabra nos está diciendo, a lo que Dios nos está enseñando y que debemos tomarla para cada uno de nosotros. Dios no desecha ni ha desechado a nadie. Dios no nos descalifica como nos descalifica el mundo. Dios no nos elimina ni quita el propósito de Dios. Él mismo nos reconcilia, Él mismo nos reinserta, porque ese fue su propósito. Ese fue, y volvemos y recalcamos sobre lo que fue o lo que es realmente el diseño original en el Génesis, cuando Dios creó todo. Hay un diseño original. Y fallamos, porque por el pecado de Adán, nosotros como hombres fallamos.
y perdimos esa identidad y perdimos el diseño, perdimos el propósito, perdimos los objetivos. Pero lo que hemos estado compartiendo, hermanos, y lo que dice la palabra, es que Él a través de la obra de Jesús nos ha reinsertado. O sea, Él no nos descalifica como nos descalifica el mundo. Él no nos elimina. El propósito está. Y Él mismo nos está reconciliando, Él mismo nos reconcilia a través de la obra de Jesús y Él mismo nos reinserta nuevamente en su propósito, en su diseño. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y es algo que nosotros necesitamos tener claro. Y como hemos leído en varios versículos, hemos sido justificados y hemos sido hechos santos. Somos santos. No por lo que nosotros, el esfuerzo propio, no porque no fallemos, hermanos, sí. Día a día podemos de pronto cometer errores. Sí. La santificación está en proceso. Pero necesitamos seguir caminando y creyendo que hemos sido santificados por la obra de Jesús en la cruz y su resurrección. Sí, Él dice que en la cruz Él revirtió toda esa maldición que había sobre nuestra vida y nos declaró con su palabra aceptados, valiosos, capacitados, perdonados y capaz para toda buena obra. Esa es la identidad que tenemos en el Señor. Ahora, en Juan 15:16. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis y deis, para que vayáis, y llevéis fruto. Oiga, hermanos, ahí está. No lo elegimos nosotros. Él nos eligió con un propósito. Con un propósito. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Él nos escogió con el propósito de dar fruto y fruto que permanezca. Ese fruto que Dios quiere que nosotros demos está en el Espíritu Santo. Él dice que nos dio autoridad, tenemos identidad, fuimos hechos a su imagen, dice, y nos dio su Espíritu, ¿cierto? Y ese Espíritu nos da poder y autoridad para cumplir el propósito. Ahora, ¿cuál es ese fruto del Espíritu Santo que se debe manifestar en nuestras vidas? Vamos a Gálatas 5, 22, 23. Ahora, quiero que de pronto ahí al final del verso 16, 15, 16, todo lo que viene al Padre mío, eso dije que tomará, no, eso no. ¿Dónde era? Juan 15, 16 y 17. Dice, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el verso 17 dice, esto os mando, para entrar ya en lo que como en las, digamos, lo que nosotros debemos ser, las características como hijos de Dios y lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios. Y dice, que os améis unos a otros. Esto os mando, dice, es un mandamiento, que os améis unos a otros. Y dice Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, que todos lo conocemos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Con estábamos hablando ahora que dice que cómo renovamos, cómo podemos vivir en la nueva identidad en Cristo. Y la palabra nos decía que debemos renovar nuestra mente. Y vamos renovando nuestra mente y a medida que vamos renovando la mente con la palabra, permitiendo que esa palabra venga se anide en nuestra mente, que meditemos en ella en todo tiempo, que sea lo primero en la mañana al levantarnos y luego en la noche, sea lo último que nosotros hagamos, sea volver a meditar en esa palabra para que esa verdad se haga vida en nosotros, para que nosotros creamos en ella y podamos caminar en la nueva identidad que tenemos en Cristo. Porque esta identidad a través de lo que somos en Cristo y de lo que Él ha dicho que nosotros somos, es lo que va a ir transformando nuestra vida. Y nos podemos empezar a ver como Dios dice que nos ve. Amén. Y podemos ver a otros como Dios dice que nos ve a nosotros. Porque esa identidad tiene que llevarnos a eso, a una transformación, a un cambio. No vernos nosotros como los perdonados y los amados, pero vemos el error del otro y no lo vemos aceptado ni amado. No lo vemos justificado. Es más, no lo vemos muchas veces ni capacitado, porque uno es el que dice, ese no sirve para nada.
ese no va a aprender, ¿cierto? Ese no hace nada bien. Aún nosotros no estamos viendo a los otros como Dios nos ve a nosotros, perdonados, amados, bendecidos, capacitados, llenos de la sabiduría y la revelación, porque dice que Él nos dio su espíritu. Y el espíritu es el que, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es el que nos capacita para dar ese buen fruto. Y ese buen fruto está en todas las áreas. Todos hemos sido capacitados. Amén. Lo que pasa es que el no tener identidad de lo que somos en Cristo, de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, es lo que nos lleva aún a pensar de nosotros lo peor y lo menos, ¿no? Amén. Porque los temores no nos dejan avanzar. Pero en esa renovación de la mente ahí donde vamos siendo transformados y podemos vernos como Dios nos ve y ver a otro como el Señor los ve a ellos también a través, así como nos ve a nosotros, los ve a ellos en Cristo Jesús, así tenemos nosotros que aprender a vernos. Amén. A Y a pensar, ver a los demás. y, a ver y ahí donde también cumplimos como el propósito de iglesia, porque la iglesia edifica, Amén. la iglesia le anima, levanta, restaura, que es el papel que Dios quiere que nosotros hagamos hoy en día, que esta generación que está, esta es la generación que venga y camine en ese propósito de Dios, en la nueva identidad que tiene en Cristo y podamos establecer el reino. Amén. Porque el propósito es eso, vayan a todas las naciones, empiecen por su ciudad, por su familia, por el lugar de trabajo, lo que hagas, no importa el rol que tú desempeñes, allí tienes que establecer el reino de Dios. Amén. Como Sí. hijo de Dios, ¿no? Y de pronto, deteniéndonos un poquito allí en ese primer fruto, digamos, del Espíritu que dice que nosotros, que es lo que nos debe, es lo que nosotros debemos mostrar, ese fruto del Espíritu en todo tiempo, en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, con todos los que nos rodean, independientemente de su comportamiento, de sus reacciones, porque nuestro ejemplo es Jesús. Amén. Jesús estuvo aquí en la tierra en su ministerio, en su ministerio terrenal, y eso fue lo que él mostró. Él no desechó a nadie, él no descalificó a nadie, No. Él no odió a nadie, así lo odiaran a él amó, porque ese es el amor verdaderamente, el amor verdadero de que nos está hablando Gálatas capítulo 5, 22, es amor hacia otros, como nos amamos a nosotros mismos, independientemente de la actitud de la otra persona, independientemente de si nosotros a nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, podemos etiquetear diciendo se merece que lo ame o no se merece que lo ame, no, es independientemente de eso. La base para esto, nosotros la conocemos, es en Marcos 12, 30, 31, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dice. Y el segundo es semejante, y todos lo conocemos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y dice al final, no hay otro mandamiento mayor, hermanos, el amor. Es el amor de Dios, por eso es que su amor es incondicional. Él no pone condiciones para amarnos. Amén. Y aún nosotros cuando no tenemos la identidad de lo que somos en el Señor, nosotros amamos a otros y le ponemos condiciones y dejamos de amar a las personas por lo que nos hacen, ¿no? Sí. Amamos, mira, si esa persona es generosa, dice, ay, es que yo lo quiero tanto porque esa persona es tan generosa conmigo. ¿Y qué pasa el día que no sea generosa? ¿Lo deja de amar? ¿Sí? El amor de Dios no. Cuando tenemos identidad como hijos de Dios, amamos con el amor de Dios, a pesar de, aunque cueste, porque hay veces lo único que de pronto recibimos de otras personas son heridas. Son, ¿cierto? Palabras que dañan, palabras que lastiman. Pero sí, pero el amor de Dios no dice eso, ámelo si no lo ofende. Ámelo si no habla mal de usted. Ámelo aunque no le brindó la ayuda oportuna. No, ámelo. Porque así fuimos amados nosotros, amados, perdonados, justificados, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él ya hizo todo por nosotros, cubrió nuestro pecado, y Él no está levantando a ver qué fue las ofensas y heridas que estáis, otra vez vuelve a hacer lo mismo, Él no, nosotros sí. Pero en esta renovación que vamos renovando nuestra mente es cambiar nuestra manera de pensar aún de otras personas. De nosotros primeramente hemos de cambiar la manera de pensar contraria a lo que Dios ha dicho. Y de esa misma manera de pensar conforme a lo que Dios ha dicho, pensar de otros. Y esto nos lleva a lo que está en Colosenses 3:17. Colosenses capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Y Pedro 1, 2, 11. Vamos leyendo esto ahora los. Primera de Pedro 2, 11. 2, 11. Ay, Pedro. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos
carnales que Es- batallan contra el alma. No, creo que es segunda de Pedro, no, no es primera. Es segunda de Pedro. 2:11. Pedro No. 1, Pedro 1, 2:11. Primera de Pedro. No, padre. Aquí. Segunda de Pedro 2, 1. 2:11. Mientras. No. Mientras que los ángeles. Entonces, No. primera Es de este. Pedro. Primera está bien. Sí, sí. Primera de Perdón. Pedro. Perdón, hermanos. Primera de Pedro, Sí. capítulo 2. Capítulo 2, del 1 en adelante. ¿Sí? 1, 2, ¿qué dice 1, 2? Oye, este pasaje nos quedó mal escrito. Desechad pues toda malicia, Ajá. todo engaño, hipocresía, envidias y toda maledicencia. Desead Ujú. como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis buscado la bondad del Señor. Y Gálatas 5:16. El verso 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el Eso. alma. Primera de Pedro 2:11. Sí. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, Amén. para que los que murmuran de vosotros Ujú. como de malhechores glorifiquen a Dios Eso. en el día de la visitación. Escuche esto, hermanos, escuchemos Otra vez todos. la identidad. Al considerar vuestras buenas obras. O sea, tiene que ver con nuestra identidad. Yeah. Que vivamos como siervos de Dios, dice el apóstol allí, para que aquellos que no creen glorifiquen a Dios en el día de la visitación, cuando ellos consideren lo que nosotros, lo que ellos han visto en nosotros. Y Gálatas. Gálatas 5:16 al 21. 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esta os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En estos pasajes que Carlito leyó, dice, estamos hablando de cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué no debemos de hacer? ¿Qué debemos reflejar y lo que no debemos reflejar? Dice, como hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y en estos pasajes está claro, ¿cierto? Dice, debemos ser reflejo para que otros vean lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Podamos reflejar que tenemos una nueva identidad en Cristo. Aún de levantarnos nosotros para ver que quiénes somos en Él, que nos ha dado la identidad de hijos y como hijos tenemos una autoridad. Y en esa autoridad nosotros tenemos que vivir en esta tierra, una autoridad que ha sido delegada, una autoridad que tenemos para reprender al enemigo, para callar las voces del enemigo, para atar todo aquello que se levanta en contra de nosotros, en contra de las naciones, en contra de las familias. Esa autoridad Dios nos la dio para que la usemos. Tenemos su poder y su autoridad. No estamos aquí como, sí, nos puso aquí y indefensos. Él ha prometido estar con nosotros. Él nos ha dado su espíritu. Y con el espíritu podemos vencer. Y permitir que esa identidad en Cristo Jesús nosotros podamos crecer. Amén. Amén. No dejemos que el enemigo nos robe la identidad. No dejemos que el enemigo nos robe que no somos capaces, que estamos solos, que estamos perdidos, que entramos en aflicción, en angustia, en desespero, porque tenemos poder y autoridad para echar fuera todo esto que viene en contra de lo que como hijos de Dios nos pertenece. Amén. Estamos en Cristo, hemos sido amados, hemos sido perdonados, justificados, tenemos su poder y su autoridad para vencer en medio de cualquier circunstancia adversa. Y esto nos lleva a que podemos cumplir su propósito. Amén. Podemos reflejar, como dicen esos versículos, quiénes somos y llevar un reflejo de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que Dios quiere hacer en otros. Pero nosotros somos esos instrumentos de Dios en este tiempo. Somos los instrumentos de Dios. Para eso nos salvó, para eso nos redimió, para eso nos restauró, para ponernos en ese lugar de privilegio de hijos y que nos dio derecho y autoridad para hacer las mismas obras. La Biblia dice que podemos hacer las mismas obras que Jesús hizo. Podemos decir lo mismo que Jesús dijo. En Lucas 10:19, amor, lee Lucas 10:19.
Lucas. Marcos, Lucas. Vamos a ver. Lucas capítulo 10, verso 19, dice la palabra. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ya. Tenemos su poder y su autoridad, ¿cierto? Pero no para tener, como dice, esa satisfacción de saber que, reprendimos al enemigo, echamos fuera esto, sujetamos esto. No, sobre todo ese poder y autoridad es saber que nos ha dado el poder y la autoridad para hacer su obra, pero que nosotros, como hijos, estamos en Él. Amén. Tenemos ese lugar seguro allí en el reino, no por estas cosas que hacemos, ¿cierto? Sino porque ya Él nos aceptó, porque Él ya nos dio ese lugar porque fuimos perdonados y justificados a través de su obra en la cruz. Ahora, dice que para que cumplamos su propósito como hijo, en esa identidad de hijo, ¿cuál es el propósito de Dios? Lee Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice para que cumplamos la obra de Cristo. ¿Y cuál es la obra? ¿Se acuerda cuando Él dijo? Él vino para salvarnos, redimirnos, restaurar. Y Él quiere que nosotros, con ese poder, esa autoridad, en la identidad de hijos, vayamos y cumplamos esto aquí en la tierra, lo establezcamos. Establezcamos la obra que Jesucristo vino a hacer, que fue establecer el reino, porque Él es el reino. ¿Va a leer algo? ¿O? No, sí. Ahora Mateo 28, 18, 20. Dice, para que cumplamos ese propósito. Aquí en Mateo 28, ¿no? Ese es La gran comisión. La gran comisión. Lo mismo Lucas 24. Dice la palabra 28 en el 20. 28, 18 al 20. 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el Amén. cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos Amén. a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden Amén. todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos hacer. Este es el propósito que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos. Como sus hijos, que llevemos esa palabra a las naciones, que llevemos, Señor, enseñemos, hagamos discípulos, que acerquemos al perdido, que hagamos, Señor, que el que está ciego vea, que el que está sordo oiga, a través de llevar, a través del poder que Él nos ha dado, llevar esa restauración para todas las naciones. Aún dice que tenemos ese propósito también de cumplir, de orar por las naciones. No solamente por nuestra nación, siempre en constante estar orando por las naciones. Lucas 24, 48 también nos dice del propósito. 24:48. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Nos dio ese poder y esa autoridad para esto, para llevar y hacer discípulos, para establecer el reino. Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos vida en abundancia. Amén. Todos. Y esa vida en abundancia no es para que nosotros simplemente estemos contentos y satisfechos, no, tenemos una misión. Amén. Hemos sido empoderados como hijos de Dios para cumplir el propósito y es llevar esa vida en abundancia a los que no la tienen. Amén. Y en esa identidad que tenemos, que el Señor nos ha dado, nos dio su autoridad y su propósito para cumplir para cumplir ese mandato de Dios. Ahora vamos a Efesios 1, 17, 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Y 3, 14, 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que seáis arraigados y cimentados en el amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Debemos vivir conforme a la identidad que Cristo nos ha dado, que tenemos en Él, que nos ha dado su poder, su autoridad. En esto debemos nosotros vivir seguros y confiados en esa identidad. Debemos creer lo que Dios dice de nosotros. Amén. Hoy Amén. debemos creerlo, lo que somos hoy, lo que Él dice que soy, lo que Él dice que tú eres, lo que Él dice que yo soy. Allí debe estar nuestra convicción todos los días. Allí debe estar el propósito de Dios en nuestra vida, de vivir confiados en lo que Dios ha dicho que somos. Vivimos así, viviendo en la identidad, seguro de lo que tenemos en el Señor, podemos cumplir con gozo el propósito de Dios en esta tierra. Amén. Pero si no tenemos identidad, hermanos, si nos dejamos robar la identidad, como le pasó a Adán, si nos dejamos robar la identidad de quiénes somos, vamos rumbo al fracaso, porque nunca lograremos el propósito. Porque si no sabemos quiénes somos, si en un momento de desespero y angustia nos olvidamos de quiénes somos y en quién estamos parados, entonces el enemigo viene y nos roba. Cuando nosotros le damos lugar a esos pensamientos de decir, ay no, yo no voy a poder lograr esto, yo sé que yo no voy a alcanzar esto. Allí está, el enemigo viene y dice, no, tú no eres capaz. Es que como tú no sabes, es que como a ti nadie, tú no recibiste esa instrucción, tú no estás capacitada para eso. No, hermano, tenemos que siempre recordar quiénes somos. Amén. En nuestra identidad, creer quiénes somos, quién dice el Señor que yo soy, quién dice el Señor que son nuestros hijos, quién dice el Señor que es la familia, quién dice el Señor que es aún en la nación que nos ha dado. No podemos estar hablando mal de nuestra nación, mal del gobierno, mal de nuestros hijos, mal de las personas. Nosotros tenemos que hablar lo que Dios ha dicho en nosotros y conforme lo ha dicho en nosotros, vaciarlo en otros. Si Dios lo dice de mí que yo soy capaz, otros también pueden. Si Dios dice que yo lo voy a alcanzar, otros también lo van a alcanzar. Dios no es egoísta, Dios no nos mide por nuestros logros, Dios nos mira con su amor. Él es en su gracia y en su favor, Él nos ha dado todo lo que tenemos. Mire, hermanos, aún el tener habilidades, el lograr un buen salario. Dice, yo me gano esto porque es que yo hago un buen desempeño. No, ese salario te lo ha dado el Señor. Esas habilidades te las ha dado el Señor. Los logros que tienes tú no son tuyos, te los ha dado el Señor porque todo viene de Él. Es por su gracia y su favor que hoy estamos donde estamos y vamos avanzando cada día a la convicción de saber que en quién estamos parados y permanecemos en su palabra y es esa palabra la que nos va a llevar a libertad y a bendición y a conseguir lo que Dios ha dicho que nosotros alcanzaremos. ¿Qué dice Colosenses 1:9-14, amor? Por lo cual, también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así podréis, andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, obtendréis fortaleza y paciencia. Y con gozo daréis gracias al Señor, y con gozo daréis gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Ahí está nuestra identidad. Dice en el primero, el 9. Por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Amén. Esa debe ser nuestra oración, hacerla personal. Esa oración que está ahí, esa oración que está aún en Efesios 1:17. Dice, nosotros tenemos que pedirle al Señor cada día, ser llenos de su poder, de esa sabiduría, de esa revelación, del conocimiento, de la ciencia, del temor a Dios, ser lleno de esto, porque esto es de nosotros. Amén. Ahí está nuestra identidad.
si tenemos revelación, tenemos conocimiento, tenemos ciencia, inteligencia, podemos hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Amén. No necesitamos vernos en que no sabemos, porque el Señor da el conocimiento, da la revelación, da la ciencia, da ese temor a Él, a que hagamos todo conforme al temor de lo que Dios nos está mandando a hacer. Hermano, debemos enfocarnos en esto, debemos vivir en la nueva identidad, Amén. debemos renovar nuestra mente de la vieja identidad y empezar a caminar en esa nueva identidad que tenemos en Cristo, Amén. en ese poder y autoridad que nos ha dado y para establecer el propósito de Dios. Amén. Y Amén. cumplir nuestra misión. Amén. Recordemos entonces, amados hermanos, amadas familias que nos escuchan, tenemos un propósito. Amén. Dios nos diseñó, Dios nos hizo. Somos hijos y somos santos. Amén. Dice en Colosenses, ya para terminar, 1:21, dice, también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado Amén. en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprochables Aleluya. delante de Él. El propósito, hermanos, está. Aleluya. El propósito está. Sí, sí. A través de Jesús, Dios propició, digámoslo así, esa reconciliación para que nosotros fuéramos nuevamente hijos, y como hijos fuésemos a través de su muerte, de su resurrección, de vivir conforme a su voluntad, de ser Amén. santos, ser Amén. santos. ¿Para Hijos. qué? Recuerden, diseño y propósito que tenemos en Dios. Amén. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Amén. Dios. ¿Pero para qué? Gracias. Para que anunciemos las virtudes del que nos Amén. llamó de las tinieblas Aleluya. a la luz. Es nuestro enfoque, hermanos. Debemos tenerlo bien claro y hacerlo una verdad en nuestras vidas. Amén, Señor. Padre, te bendecimos en Gracias, esta Dios. mañana. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Te damos Dios. gracias, Dios, en el nombre de Jesús, por tu Espíritu, Señor, que Amén. trae claridad, Señor, a nuestra vida, Amén, Señor. que trae, Padre, tu palabra, Señor, oh Dios, para Gracias. que nosotros la pongamos, Señor, oh Dios, como una realidad para nuestras vidas, Señor. Tu palabra no es simplemente para conocerla, para recitarla. Tu palabra, Señor, es para que la hagamos vida. En esta mañana, Padre, te damos gracias a ti por tu grande amor, por tu grande misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu plan, por tu diseño, por tu propósito, Señor. Gracias, Señor, por la identidad, Señor, que tú nos das. Y oramos ante ti para que por la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, seamos sensibles y seamos guiados, Padre, a vivir conforme a lo que leímos, Padre Celestial, en Gálatas capítulo 5, Señor. Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, Señor, Padre, estén en nosotros en todo tiempo, en toda situación, en toda circunstancia, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta mañana. Oramos ante ti hoy una vez más, Señor. Padre, para que, Señor, tu Espíritu Santo siga obrando en cada uno de nosotros y que la iglesia, como nosotros como iglesia, Señor, seamos, Padre, partícipes activos, Padre, de ese propósito tuyo, Señor, de ser hacedores de tu palabra, de establecer, Padre, tu diseño a donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos, Señor. No importa que la iglesia haya estado cerrada por un tiempo, no importa que la iglesia, Señor, no nos hayamos podido reunir como congregación. Cada uno de nosotros, Señor, somos iglesia. Cada uno de nosotros somos responsables, Padre, de que tu reino, Señor, sea extendido y que aquellos que no conocen, Señor, te conozcan y vengan a la libertad que tú les estás ofreciendo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, bendecimos tu nombre y oramos, Padre, aún, Señor, también por aquellas familias, Padre. Hoy levantamos nuestra oración por aquellas familias que están, Señor, afectadas, por aquellas familias que están pasando por circunstancias difíciles, Padre, con sus familiares, con sus hermanos, sobrinos, hijos. Padre, oramos, Padre, por las familias, Padre. Oramos por aquellas personas que están afectadas en clínicas, en hospitales o aún en sus hogares, Padre, porque los han enviado a sus casas, Padre, para que o se recuperen o porque el médico ha podido decir ya no tenemos más nada que hacer. Señor, cuando el médico no puede hacer más nada, Señor, la gloria tuya, Señor, se manifiesta, porque es tu poder, Señor, es tu sabiduría, es tu gracia, es tu favor, Padre de la gloria. Padre, nosotros oramos en esta hora por una obra sobrenatural, Padre amado, por una visitación especial de tu Espíritu, Padre. Y Señor, aquellas personas que están enfermas, que no te conozcan, que están necesitadas, Padre, que haya una obra de tu Espíritu, Señor, para que les sean abiertos los ojos, Padre, sean abiertos sus ojos, Padre, y ellos, Padre de la gloria, te conozcan
conozcan, tengan un encuentro contigo, Señor, y puedan ser reinsertados, nombre de puedan ser, Jesús. Padre Celestial, oh Dios, justificados a través de la obra de Jesús, Que en Padre, medio de las y sean, Padre circunstancias Celestial, adversas, hechos nuevamente desde cuando hijos tuyos, Padre, amados, orar a santos, ti, Padre, Señor. para la obra, Señor, que tú tienes Oramos para por nosotros. En ellos. el nombre de Jesús de Nazaret te Sana, damos Señor, gracias. bendice, Oramos, Padre Celestial, y restaura. declaramos, tú eres el Señor de las naciones. Sanador, Hoy declaramos eres por el cada nación, sanador, Señor, Señor, el establecimiento de tu restaurador, gracia, Padre, el establecimiento de tu guardador, voluntad. Hoy protector, oramos, Padre Señor. Celestial, y declaramos, Señor, nuestra confianza, Padre, en nuestra el nombre de certeza, Padre, Jesús. de que tú eres el Señor de toda la tierra, Gracias, que tus Señor. pensamientos son de paz y de bien, Padre de la Tu palabra gloria, dice que tú los estás violentos con no nosotros, prosperan en que ninguna no nos nación. has Padre, dejado la ni nos anarquía no va a dejarás. prosperar, Señor, en Hoy ninguna creemos, nación, en Señor. ningún continente, Padre. Amén. Oramos y te pedimos perdón, Señor, por nuestra insensatez, por la Sí, insensatez de Señor, los el que han pecado, gobernado. la Oramos en rebelión. el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que se rompen las ataduras, se rompen las maldiciones, Señor, sobre las naciones, aún los pactos que hayan hecho, Señor, los que gobiernan con la oscuridad, Padre, con las tinieblas, Señor, para gobernar, para apoderarse, Señor, del poder, Señor. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que todo pacto, Señor, oh Dios, con las tinieblas se rompa, Señor. Todo aquello que haya sobre las naciones, Señor, oh Dios, de coberturas, Padre Celestial, oh Dios, de tinieblas, sea disipado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy oramos creyendo, Padre, por una obra sobrenatural. Hoy oramos creyendo, Padre, que por tu gracia y tu misericordia, Señor, tú tienes misericordia, tú tienes favor, Padre, no por nosotros, Señor, porque nosotros somos los que hemos fallado. Nosotros somos los, como dice Daniel, Padre, la confusión es nuestra y no tuya, Padre Celestial, oh Dios, pero tu misericordia, Señor, es grande. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias, Padre, en el nombre En de el nombre Jesús. poderoso de Jesús, Gracias Señor. te damos, Señor. Gracias porque tú Dios. eres soberano. Gracias porque tú estás obrando en medio de cada dificultad. Aleluya, Gracias sí, porque Señor. tú estás fortaleciendo al débil. Gracias porque tú estás levantando al caído, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias porque tú estás abriendo los ojos de los ciegos, los Jesús, oídos de Señor. los sordos, Señor. Gracias porque tú estás trayendo vida, Aleluya, salvación, Señor. sanidad y libertad. Gracias porque Dios. tú estás obrando, aunque no veamos, Señor, aunque no veamos la respuesta, sabemos, Señor, como dice tu palabra, en quién estamos parados, Amén, en quién sí, hemos Señor. creído, quién es nuestro Señor, quién pagó por nosotros, quién nos hizo valiosos, quién nos hizo aceptos, quién nos Aleluya, perdonó, sí, quién Señor. nos justificó, quién nos amó y quién prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Señor, Amén. hoy te alabamos y te bendecimos como nuestro pastor, nuestro gran pastor, nuestra ayuda y nuestro socorro. Aleluya, hoy viene de ti. aleluya, sí, Tú eres Señor. nuestro escudo y nuestra salvación. Aleluya, Rey. Señor, no estamos solos. Tú has hecho, Señor, vallado alrededor de nosotros. sí, hay Señor. ángeles protectores, Sí, hay Señor ángeles amado. ministradores, Señor, que están hoy a favor de nosotros. Aleluya, y sí, nosotros te Señor. damos Creemos, gracia Padre. y lo creemos y lo En el recibimos nombre y lo poderoso de hablamos, Jesús, Señor, y lo decretamos en esta hora. Hay salvación, Aleluya, hay sí, bendición. Gracias, Padre. Gracias Padre, por por la tu obra de la amor. cruz. Gracias Por ese misericordia, amor, Señor, que no cambia, que no se acaba, Señor. Gracias por tus planes de bien. Gracias, Señor, porque hoy ha venido salvación. Amén. Hoy ha venido salvación. Aleluya, Hoy nos sí, has Señor. visto, así como viste a Zaqueo, Señor, cuando él trataba en sus formas de buscarte. Tú lo viste a él allá en ese árbol. Y hoy declaramos que así están tus ojos hoy. Amén. Hoy están tus ojos sobre Sí, nosotros. Señor. Hoy estás buscando, Señor. Hoy estás buscando, Padre, aquellos que se han alejado, aquellos que no han oído. Pero hoy creemos, Señor, que en el nombre de Jesús, hoy hay salvación, Aleluya, hoy hay sí, vida, Señor. hoy hay sanidad, hoy hay provisión, porque nuestro Dios y Padre está con nosotros, Amén. porque Él lo prometió y Él no miente, su brazo no se ha cortado para nosotros. Aleluya, Tu sí, brazo Señor. está extendido Amén, y sí, tu Señor. mesa está servida. Aleluya, Hoy Padre. declaramos, Señor, que el bálsamo de tu sanidad, Señor, desciende sobre nosotros. En el nombre Hoy de Jesús, recibimos Señor. la sanidad. Aleluya, Hoy sí, recibimos, Señor. como hijos de Dios, declaramos que nos Recibe, pertenece. recibe Padre, en el tú la nombre de ganaste en la cruz Jesús. por nosotros. Tú dijiste, Señor, que Fuego, fuimos Señor, sanos, Dios, tu fuimos fuego, sanos Señor, por las sana, llagas de restaura, Cristo Señor. Jesús. Y allí está En el nuestra nombre de seguridad y Jesús, nuestra Padre, en el convicción. nombre de Hoy Jesús, creemos que creemos por el estás poder obrando tu sanador, perfecta Padre. voluntad. Creemos, Señor, Que en tú el nombre de obras tu Jesús. perfecta voluntad, Aleluya, Señor, sí, y que Señor. es buena y agradable y perfecta. Hoy declaramos que trae tu paz,
sobre el Aleluya, corazón sí, angustiado, sobre el espíritu afligido, Sí, viene Señor. la paz de Dios, Aleluya, viene la Padre. convicción y hablas a nuestro Amén, espíritu. Señor. Y en esa palabra, Señor, que viene de tu espíritu revelada a nosotros, encontramos paz. Amén, Señor. Paz, Señor, porque tu palabra dice que tú nos has dado paz, pero no la paz del mundo, sino la paz de saber que tú estás con nosotros. Amén. Y que estás en control de todo, Padre. En el Y te nombre de Jesús, bendecimos Padre. en esta hora. Gracias, Levantamos tu nombre, Señor, y Gracias, glorificamos tu santo y poderoso nombre. Y te decimos, Señor, gracias, gracias Te porque adoramos, eres oh Dios. bueno, Te Señor, bendecimos, porque Rey. nos has amado y nos amas con amor eterno. En el nombre de Gracias, Jesús, Señor, porque Padre, gracias. nunca nos has dejado y nunca nos Gracias, dejarás. Señor. Te bendecimos, Señor. Tú lo eres todo para nosotros. Hoy Aleluya, creemos, sí, Señor. Señor. Creemos que como hijos podemos decir, mi Padre lo es todo para mí. Él es todo lo que yo necesito. Él tiene todo lo que yo quiero y anhelo. Él lo tiene todo para mí. En el Gracias, nombre de Señor. Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque aún, Señor, ahí en esos hospitales, en ese lecho de enfermedad, Señor, ellos, tus hijos, pueden decir, Dios está conmigo, Amén. mi Padre está conmigo, Amén, no sí, me ha Señor. dejado. Amén, Gracias, Padre. En el Señor, nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Padre. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, Amén. hermanos. Somos la Iglesia Príncipe de Paz de Aleluya. Kissimmee, Florida. Un saludo a toda la congregación, a los Amén. pastores, tanto aquí en Kissimmee como en Palm Coast. Un abrazo. Que Dios les continúe Amén. bendiciendo. Y recuerden, somos hijos y tenemos Amén. un propósito en el Señor. Aleluya. Y ese propósito está vigente para ti y para nosotros. En el Amén. nombre de Jesús. Dios les bendiga. Bendiciones.